Buenas noches Puerto Rico, buenas noches Latinoamérica y buenas noches mundo. Para nosotros un placer extraordinario estar aquí en esta noche, así que gracias a la tecnología tenemos, ¿cuánto, Ceci? 25 minutos de retraso, pero afortunadamente estamos aquí conectados porque no podíamos pasar esta noche sin hablar de este tema extraordinario. Como siempre, un placer que nos acompañen todos en esta noche, aunque estamos empezando un poquito más tarde, porque ahora el horario es 7:30, pero no empezamos 7:30, estamos empezando prácticamente a las 8 de la noche por problemas técnicos. Ustedes saben cómo es la tecnología. He escuchado docentes extraordinarios que preparan sus clases. Oye, esto, Ceci, cuando van a llegar el momento, se les cae el internet, se va el internet, se va la luz, no se conecta como en este caso del Facebook, del Zoom al Facebook. Pero nada, estamos aquí listos para dar la batalla. Ya tenemos sobre 20 personas conectadas. Saludamos por aquí lo que la gente, le pedimos a la gente que comparte este video, porque vamos a hablar de una estrategia de enseñanza extraordinaria y es para usted que probablemente ha escuchado hablar de storytelling y ha escuchado hablar de este tipo de palabra bonita, como suena muy bonita, suena fancy, vamos a ver y que la podamos utilizar. Así que le pedimos, ¿verdad? Saludamos por ahí directamente desde Puerto Rico, mucha gente, nuestra queridísima amiga Tey Álvarez desde México, saludos. Ana Karina Reyes desde República Dominicana. Tenemos mucha gente conectada en el día de hoy. Tenemos a nuestro amigo Joaquín Figueroa desde Toluca, de México. Te saludan obviamente la doctora Álvarez desde México, Helen Bedia de Bolivia. Así que, en fin, buenas noches a todos. Vamos a ir compartiendo este mensaje y, como les mencioné, estamos un poquito tarde, pero estamos aquí, ¿verdad, Ceci? Estamos aquí, quizás para ti es un poquito más tarde. Qué placer inmenso esta noche presentarle a una amiga, una profesional extraordinaria que estoy siguiendo su carrera muy de cerca, porque lo que tiene para compartir con nosotros son elementos extraordinarios. Así que vamos a ver de quién se trata. Tenemos con nosotros directamente a Ceci Frontera, que viene desde Buenos Aires, Argentina. Es capacitadora docente, experta en tecnología educativa, escritora de un libro maravilloso y de varios elementos más. También es una excelente conferenciante internacional y qué bueno que la tenemos para nosotros en esta noche. Ceci, bienvenida a Neurostrategy Puerto Rico. Bueno, muy buenas noches, Juan, a todos los espectadores de Puerto Rico y los distintos países de Latinoamérica, a todos los que estuvieron saludando y los que están del otro lado, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por la invitación, un placer y un orgullo poder estar acá en tu programa compartiendo, bueno, desde mi humilde lugar mis conocimientos para poder enriquecer la práctica docente de muchos colegas. Así excelente, qué bueno. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que suena mucho, muchas veces lo escuchamos, muchas veces lo oímos mencionar, storytelling, sí, eso debe ser de español, o eso debe ser de arte del lenguaje, eso debe ser de historia, pero cuando hablamos de la estrategia como tal, es impresionante. Esta semana estuve buscando mucho y hay tantas cosas que usted como docente puede hacer con esta estrategia. A mí me encantaría comenzarse así, preguntándote qué es cuando uno escucha eso. Pues, la palabrita en inglés suena bien, storytelling. Yo sé que hay una palabra para ella en el español, pero vamos a empezar definiendo qué es eso, cuáles son sus orígenes y en realidad a qué se refiere cuando alguien dice yo utilizo storytelling en la sala de clase. ¿A qué se refiere? Perfecto. Bueno, para comenzar a compartir estos conocimientos y responder tu pregunta, voy a compartir pantalla para que el auditorio también pueda ver una presentación interactiva que estuve preparando. Sí. Espero que la disfruten. Así comenzamos. Vamos a ver. Muy bien, pero está muy bonito eso. Les damos la bienvenida nuevamente entonces a esta entrevista titulada Storytelling, historias que transforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Para comenzar, respondiendo tu pregunta, el storytelling no es más que el arte de contar historias involucrando emocionalmente a la audiencia.
El sinónimo de storytelling en castellano es la narrativa transmedia, que es un tema en el cual me especializo y que me apasiona también, que se basa precisamente en eso. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos contadores de historias, por eso es que nos podemos autodenominar storytellers, si se quiere, o contadores de historias. Y este término, que ya hace varios años que está rondando, pero siempre se lo vincula más con el ámbito periodístico, no tanto con el ámbito educativo. Recién hace pocos años se hizo como una bajada al sistema educativo. Este concepto forma parte de la modernidad líquida. Posiblemente muchos colegas no sepan a qué me refiero con la modernidad líquida. Este término fue un concepto que acuñó el sociólogo Zygmunt Bauman, que lo que hace precisamente es caracterizar el estado de nuestra sociedad actual. Es decir, que el storytelling se centra en la figura de la transitoriedad, de la innovación, del cambio constante, en este nuevo paradigma educativo que emerge, donde tenemos que utilizar las tecnologías. Los docentes tenemos que adaptarnos. Este tema del confinamiento, precisamente, lo que sacó a la luz en general es la poca alfabetización digital que muchos educadores poseían. Y convengamos que el tema del storytelling no es muy conocido a nivel global dentro del ámbito educativo. Entonces, podemos decir que es un proceso narrativo que se disemina a través, o se despliega a través de múltiples soportes, como puede ser una página web, un libro, un cómic, un videojuego, y ese despliegue se da precisamente por el aporte de los usuarios, a quienes vamos a llamar prosumidores, precisamente porque son productores y consumidores de contenidos y conocimientos. ¿Cómo es la palabra? Prosumidores. Prosumidores, excelente. Prosumidores. Es decir, los prosumidores son la nueva audiencia del siglo XXI. Es la audiencia mediática. Hace años atrás, a ninguno de nosotros, por ejemplo, se nos hubiese ocurrido tener un papel activo como el que tenemos hoy. Décadas atrás, éramos meros receptores de la información. Nos contentábamos con solamente leer un libro en papel, hoy tenemos la posibilidad de leerlo en formato digital, o simplemente ver una novela o una serie, pero jamás se nos hubiese ocurrido que hoy por hoy podemos interactuar con los autores de esas obras a través de las redes sociales, podemos comentar esas historias que ellos crean, podemos expandirlas. Por eso digo que somos storytellers. Y queda como resultado esto, precisamente, infinita cantidad de historias, porque ninguna historia se va a repetir, cada historia es única como cada ser humano, es único y irrepetible. O sea que podemos decir que una persona que hace su vida, por ejemplo, contando chistes, la prosodia, es decir, la capacidad que tiene de cambiar su forma de contar el chiste, de enfatizar ciertos puntos, está siendo un storyteller en cierta manera y está llegando porque motiva a la persona, dime sí o no. Exactamente. Y en este sentido, algo fundamental que seguramente ustedes lo deben saber y que tiene que ver un poco con el nombre de neurostrategies, todos sabemos que si el cerebro no está motivado, difícilmente responda. Por eso es tan importante apuntar a lo emocional, llegar como docentes a nuestros estudiantes. Si ellos se involucran emocionalmente, si logramos motivar, son maravillosas las cosas que podemos lograr. ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio, Ceci? Porque, por ejemplo, está muy bonito, me encanta la gráfica que estás presentando y la pregunta es, ¿qué beneficio? Estás lista. ¿Qué beneficio? Por ejemplo, yo como docente en el aula puedo decir, bueno, en vez de utilizar aprendizaje basado en proyectos o comprensión lectora como estrategia instruccional o investigación-acción, déjame utilizar el storytelling o para apoyar. ¿Qué beneficio tiene esto en el aula?
Bien, beneficios tiene muchísimos, pero a grosso modo yo seleccioné los 5 más relevantes a mi criterio. El primero de ellos es que el storytelling permite la creación de diversos recursos y discursos, como así también lenguajes, que transforman el proceso de enseñanza y aprendizaje en un juego. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque el storytelling o narrativa transmedia no es un proceso discursivo lineal, no es solo la introducción, desarrollo o nudo y desenlace. No, acá lo que se hace precisamente es este despliegue de las historias nos lleva a procesos que no son lineales, que precisamente son transmediáticos, superan, traspasan distintos medios y plataformas. Entonces, eso promueve que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea un juego para los estudiantes. ¿Por qué? Porque precisamente requiere de ellos que sean competentes en diversas áreas. Y al estar motivados, para ellos es un juego, es como un rompecabezas donde tienen que ir uniendo precisamente las piezas, porque cada medio y cada plataforma o soporte en el cual diseminamos la historia tiene una información nueva. Es decir, que todos esos elementos se complementan para que la audiencia pueda realizar su aporte con sus imaginarios. Por ende, dentro del ámbito educativo, el storytelling permite el desarrollo de las inteligencias múltiples. Esto es primordial. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que todos nuestros estudiantes aprenden de una manera diferente y que tienen desarrollados distintos tipos de inteligencias. Entonces, al generar la formación integral de los estudiantes, lo que promueve es que ellos puedan aprender, explorar, cooperar con sus compañeros y estar guiados por el rol del docente o el facilitador que seríamos nosotros. También promueve un aprendizaje centrado en el estudiante y con esto desterramos ya el vínculo que antes existía, ¿no? Conductista y verticalista, donde el docente era el único poseedor absoluto del conocimiento y el estudiante no podía cuestionar nada. Hoy por hoy tenemos un vínculo horizontal con ellos. ¿Qué significa? Que ellos son el centro. Ellos precisamente muchas veces son los que nos enseñan a nosotros. Aprendemos a la par de ellos. No lo sabemos todo y tenemos que tener la humildad para poder reconocerlo. También es primordial, ¿por qué? Porque fomenta la dialogicidad. La dialogicidad comprendida como el método dialéctico que tiene que ver con los conocimientos, donde la palabra es el poder que tenemos los docentes para generar en ellos su crecimiento personal, su crecimiento académico. ¿Por qué? Porque toda acción educativa debe fomentar la investigación, la reflexión y la acción por parte de ellos a través de la palabra, para lograr precisamente que la educación sea liberadora. ¿Por qué? Porque una educación de preguntas precisamente es apta para estimular en ellos la capacidad de asombrarse, de responder a interrogantes, de tener inquietudes, es decir, que cuestionen. Está bien que nos cuestionen a nosotros. ¿Por qué, profesor o profesora, usted imparte este tema de esta manera? ¿Para qué nos sirve? Antes no teníamos nosotros la posibilidad de hacer eso. Y hoy es fundamental que eso suceda. Porque si yo tengo un grupo de estudiantes y ninguno me cuestiona nada, entonces significa que no estoy haciendo demasiado bien mi trabajo, porque no está generando en ellos una autocrítica o una autoconciencia sobre lo que se está viendo. Y también otro beneficio es que favorece la multialfabetización en el alumnado. Este término, que es muy novedoso, está vinculado con la alfabetización en sus múltiples variantes. ¿Esto qué significa? Nos encontramos en el siglo XXI con nuevos modos emergentes de comunicación. Por ejemplo, los adolescentes inventan palabras, inventan neologismos, frases, tenemos los emojis, hay muchísimas formas nuevas, a veces con un simbolito expresamos lo que queremos decir. Entonces, nosotros tenemos que ser competentes en esos nuevos modos emergentes de comunicación para entender qué es lo que nos quiere decir la otra persona.
El storytelling lo que hace en el ámbito educativo es favorecer esa multialfabetización, porque tanto el docente como el estudiante tiene que ser competente en diversas dimensiones formativas, que ahora vamos a ver cuáles son, para lograr realmente una formación integral. Y antes de que siga, la doctora Tey Álvarez ya nos hace una pregunta, y es que si el storytelling o esta narrativa transmedia se puede desarrollar únicamente, o si se puede desarrollar a través de los medios digitales, tomando en consideración que actualmente pues el 100% de la educación es de manera virtual. ¿Es fácil utilizar esta estrategia a través de los medios virtuales? Sí, es fácil y a la vez no es la única forma. Eso ya lo estaba preparando para lo último, qué bueno, se me adelantó Tey, como siempre, le mando un beso enorme, mi querida amiga Tey, porque se cree también que solamente si utilizamos los recursos interactivos, estoy generando o creando historias, sí, el storytelling. Y no solamente eso, al ser un arte de contar historias, nosotros podemos tranquilamente contar historias sin apelar a la tecnología. Y esto va a tener que ver con la creatividad y la inventiva de los docentes, de las maestras sobre todo, de los profesores, que muchas veces creo que los docentes hemos perdido un poco la capacidad creativa. Más adelante voy a dar algunos ejemplos, así que eso lo dejo ahí en stand-by, porque tengo preparado unos ejemplos en general. Claro, hay muchos docentes que saben tal vez qué recursos interactivos utilizar para crear historias. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, con vicisitudes como falta de conectividad? Tanto docentes como estudiantes no tienen los dispositivos. ¿Cómo puedo crear una historia que sea atrapante, que los involucre? Bueno, hay varios recursos que ahora en un ratito los vamos a ver. Una pregunta que surge también es, esto a veces, por ejemplo, los profesores del nivel de educación superior, a nivel universitario, dicen, esa estrategia es para los niños de la escuela. Y he estado mirando que a nivel universitario, en todas las carreras, en todas las áreas, no importa si es de nivel de licenciatura, si es de nivel de maestría, inclusive a nivel de doctorado, es una herramienta extraordinaria. Desde tu punto de vista como experta en la explicación y en el desarrollo de esta estrategia, ¿funciona mejor con X edades o está abierto a un mundo de posibilidades en todas las áreas del saber? Mira, yo creo que como vos bien decís, está abierto a un mundo de posibilidades. Es indistinto el nivel, si es nivel inicial, primario, secundario, superior, a nivel de posgrado. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir con lo que decía hace un rato. Depende de cómo nosotros manejemos la creación de las historias, cómo nosotros captemos la atención del alumnado. Si yo estoy en un posgrado, puedo ser un docente innovador, creando historias, atrapando a mi alumnado de alguna manera creativa, que cada docente tiene su forma, porque eso es verdad, pero perdiendo también un poco, dejando de lado este prejuicio que todos tenemos que ser como señores y señoras serios y formales. Eso no es el aprendizaje, estamos en el siglo XXI. Hay que desterrar un poco eso. ¿Por qué funciona tan bien, por ejemplo, el tema de la gamificación, que va de la mano con el storytelling? La gamificación, que creo que habían hablado la clase anterior, ¿no? Andrés Herman estuvo con nosotros, claro que sí. El aprendizaje lúdico, eso también se puede aplicar en todos los niveles, pero pareciera que hay como toda una idea de que es solo para los más chiquitos y para los adolescentes. Entramos a la universidad y murió la creatividad, porque difícilmente pocos docentes lo implementan. Entonces me parece que este cambio de paradigma tiene que venir acompañado también de estas nociones, de animarse a modificar los métodos de enseñanza. Yo creo que va a ser un proceso que lleve tiempo, porque hay muchos docentes que desconocen estas herramientas y hay otros que las conocen, pero les cuesta salir de su zona de confort, y es entendible también. Pero bueno, también somos educadores del siglo XXI, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, tenemos que estar alfabetizados digitalmente, y no solo digitalmente, también tenemos que estar alfabetizados emocionalmente, que esto muchas veces es un tema que se deja de lado y no es menor. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en esta situación que nosotros nos encontramos de confinamiento, es cierto, estamos detrás de una pantalla, no es lo mismo que el vínculo humano que podemos tener con nuestros estudiantes o con los colegas. Una máquina no va a reemplazar jamás la figura del docente, pero ya que estamos del otro lado, tenemos que tener en cuenta cómo nos sentimos, ser empáticos, cómo se sentirán, cómo tal vez padecerán esto nuestros estudiantes, y tratar de llegar a ellos de la mejor manera posible. Pero para eso tenemos que prepararnos también. Hay un término aquí interesantísimo y creo que tiene que ver con tu próximo slide. Ese concepto de multialfabetización. Favorece la multialfabetización del alumno. ¿A qué te refieres específicamente? Sí, acá ahora viene con el bien. La multialfabetización está vinculada con la pedagogía de las multialfabetizaciones. ¿Esto qué significa? Como bien sostenía anteriormente, la multialfabetización tiene que ver con alfabetización en múltiples áreas formativas. La pedagogía de las multialfabetizaciones nos permite a nosotros preguntarnos qué quiero enseñar y cómo quiero hacerlo. Y en este sentido, parte de las diversas áreas formativas están vinculados con distintos significados que atienden también a las inteligencias múltiples, el significado lingüístico, el visual, el auditivo, el gestual, el espacial y el multimedial. Es decir, a través de qué recursos yo voy a llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal vez algunos de mis estudiantes sean buenos en la escritura, entonces voy a realizar actividades que estén vinculadas con lo escrito. Otros tal vez aprendan mejor viendo videos, voy a utilizar el significado visual. Otros tal vez aprendan mejor a través de la música, a través del teatro, de lo gestual, de lo espacial, otros a través de recursos interactivos. Entonces, esa variedad de actividades son las que yo tengo que tener en cuenta para ser un verdadero storyteller dentro del aula y poder promover en ellos la multialfabetización. Entonces, aquellos estudiantes que tengan carencias en alguna de estas dimensiones o significados, a través de la guía del docente, van a ir paliando esos déficits que tienen. Por eso es fundamental enmarcar esta pedagogía de las multialfabetizaciones dentro de los componentes de la misma. Entonces, nos vamos a situar en una práctica que sea que nos genere a nosotros una conciencia, una criticidad, que sea reflexiva. Esto nos va a llevar a tener una instrucción manifiesta, una crítica enmarcada. Es fundamental que nosotros como educadores realicemos una autocrítica de nuestra labor. ¿Qué me está funcionando de todo esto? De los temas que doy, de la forma en que lo manifiesto en el aula. ¿Me genera resultado? ¿Motivo al alumnado? ¿Están conformes o no? La crítica es fundamental, pero siempre la crítica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hacer una autocrítica, una autoevaluación, si se quiere, de nuestra labor. Porque ello es lo que nos va a permitir que nuestra práctica sea transformada. No podemos enseñar igual que hace 5 o 10 años atrás, de la misma manera. Eso hay que ir desterrándolo. Por eso tenemos que tratar de ser innovadores, flexibles y tratar de adaptarnos a estos nuevos cambios. Y esta pedagogía de las multialfabetizaciones va a estar enmarcada dentro de las nuevas tecnologías, que como bien sabemos, impacta y genera ¿qué? Un cambio social. Y este cambio social va a afectar a nuestra vida laboral, a nuestra vida pública, a nuestra vida privada. Y retomo nuevamente el concepto de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, donde pareciera que lo único permanente en este momento es el cambio. Todo se diluye, no hay nada constante, vivimos en una incertidumbre que genera muchas veces esta angustia existencial de no saber qué va a pasar dentro de una hora, el año que viene, dentro de un mes. Esto sucedió, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Nadie se lo imaginaba, nadie estaba preparado y fue como un cambio abrupto para todos y eso genera muchísimas cuestiones. Algunos se adaptan mejor y otros no. Y lo mismo sucede en el ámbito educativo. Hay una pregunta también desde México, la doctora Álvarez. ¿Cómo se determina cuán extensas
deben ser estas narraciones? ¿Será lo mismo para X estudiantes en X carrera o por edades o dependiendo del nivel académico? ¿Hay algún patrón? Y en esa misma línea se oye muy bonito, pero la gente pregunta cómo se implementa. O sea, ¿cómo yo puedo decir, ok, esto está interesantísimo, cómo lo llevo al salón de clase? O sea, lo estoy escuchando, ¿cómo hago esa transferencia al aula de esta estrategia en particular? Bien, perfecto. Respondiendo a la primera pregunta de Tei, eso va a depender, sí, precisamente del nivel y de las edades, porque no es lo mismo generar o crear una historia para niños que una historia para estudiantes de una maestría, por ejemplo. Eso va a depender de la temática que esté explicando el docente y tiene que haber una adaptación curricular, áreal y también, bueno, vinculada con la edad de los chicos o de los estudiantes en este caso. Y después, ¿cómo lo implementamos? Ya viene, no sean ansiosos. Tengo algunos ejemplos, hay muchísimos recursos interactivos que ahora los voy a mencionar para que lo puedan empezar a emplear dentro del aula. Pero vuelvo a lo mismo. Hay veces que los educadores es como que piensan que para generar el storytelling o llevarlo al aula, uno tiene que ser como un gran pensador y demás. Y es muy sencillo. Yo les pregunto a ustedes, ahora yo les pregunto a ustedes antes de que yo responda. Vamos a ponerlos a trabajar un poquito a ellos también, que van a tener que trabajar bastante el público, no se lo espera esto, no saben. Bueno, ¿cómo creen ustedes que podrían generar esta estrategia dentro del aula? ¿Se les ocurre algo? A quienes se animen. Es decir, sean maestras, maestros, profesores de cualquier nivel. ¿Cómo contarían ustedes una historia para captar la atención de sus estudiantes? Es decir, tienen que explicar un tema del área que ustedes manejan. ¿Cómo son creativos y lo llevan al aula? A ver, bueno, mientras yo sigo explicando, vamos a ver si la gente se anima y después vemos si por ahí mismo ellos dan la respuesta Bueno, que están yo buscando. hacía algo, en el salón de ciencia, por ejemplo, cuando uno tiene que explicar el concepto de la célula y los diferentes organelos que tienen diferentes funciones, con niños pequeños, uno puede hacer la idea de, ok, imaginen la célula como una gran ciudad y entonces como la gran ciudad tiene una generadora de energía, pues la mitocondria, por ejemplo, es la generadora de energía y el aparato de Golgi, que es para transporte, las autopistas y la alcaldía de esa ciudad, pues sería el núcleo, algo así. Eso estaría chévere. Exactamente, eso es ser un storyteller. Eso, algo tan simple como eso, es aplicar la narrativa transmedia dentro del aula. Porque a través de esa manera tan linda, tan amena, hasta tan graciosa en algunos casos puede pasar, los niños, los chicos, los estudiantes se quedan así, porque es una forma distinta y no es la forma... Nos dice Antonio Domínguez que él se disfraza. Él se Perfecto. disfraza. Bueno, Antonio, ¿él es maestro? Vamos a preguntar a ver si es maestro o es profesor o en qué él enseña. Sí, por favor. En lo que él nos contesta, nos dice Carlos Alberto López que yo les cuento una historia de un paseo al bosque y los niños tienen que imitar a los movimientos de los animales en educación física. Helen Bedia de Bolivia nos dice que les daba el tema y les hacía crear la historia a ellos. Al final la creamos todo. Perfecto, es que esa es la idea. Estos docentes que están dando estos ejemplos están implementando la narrativa transmedia. No sé si consciente o inconscientemente, si es que lo sabían o no, si no se están enterando. Eso es ser creativo, eso también es ser innovador. Muchas personas piensan que si no utilizan la tecnología no son innovadores, y eso no es así. Porque convengamos, esto también hay que hacer como una aclaración. Las tecnologías son las herramientas que nosotros tenemos para implementar en el aula. Yo puedo tener muchas herramientas tecnológicas, pero si eso no tiene un aval pedagógico, no tiene un sustento, no me sirve de nada. Y que yo utilice una plataforma educativa no significa que sea un docente innovador, por ejemplo. Pero si yo, como estos colegas que comentaron, uno se disfraza, el otro, o como vos comentabas, cuenta una historia, la imaginación es fundamental, y eso cuando uno crece, cuando vamos creciendo los educadores, sobre todo los de nivel medio, superior, vamos perdiendo un poco eso. Yo creo que las maestras, nivel inicial o educación física, lo mantienen porque, bueno, es propio de esas asignaturas, pero eso es lo que tenemos que tratar de recuperar,
porque eso lo transforma todo. La actitud del docente es la clave para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea realmente significativo para los estudiantes. Si nosotros vamos con una actitud positiva, y ellos, aunque por ahí no estén bien, también la van a tener. Ahora, si yo simplemente voy, doy una clase conductista, no me importa nada, los chicos se dan cuenta de eso también. Todo eso se percibe. Y eso, para bien o para mal, transforma la práctica educativa. Sí, yo visualizo que tú pues vives esto, y a mí me gustaría, porque tú has sido una estudiosa y una referente con lo que es storytelling aquí en Latinoamérica. La pregunta que te hago, ¿podrías tú a nuestra audiencia dar algún ejemplo de que tú hayas tenido, que hayas visto la transformación del uso de esta estrategia, donde pues tenías unos niños o tenías unos estudiantes universitarios que no, como dicen por ahí, para ningún lado iban, siempre estaban aguantados, siempre tenían dificultad, y cuando implementaste esta estrategia, o quizás no experiencia tuya, pero las investigaciones que has leído con relación a la estrategia, ahí tenemos a la profesora Juliana Rentas de Puerto Rico, que nos está pidiendo sobre literatura que se haya publicado en este tema. De hecho, la compañera está por publicar un libro, pero puede también hablarnos un poquito de esa relación de investigación o texto con relación a historias de éxito utilizando esta estrategia. Perfecto, sí, ahí llego para eso, porque me pongo, ay, me emociono, a mí me apasiona esto. Bueno, terminando con el tema de la multialfabetización que estábamos. Un modelo educativo integral para la multialfabetización requiere el desarrollo de 4 dimensiones formativas, que son la dimensión instrumental, que está vinculada con saber manejar los dispositivos tecnológicos, tanto los educadores como los estudiantes; la dimensión cognitiva, que tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos frente a la información que se nos presenta, es decir, tenemos que saber cómo seleccionar información, si las fuentes son confiables, y esto transmitírselo a nuestros estudiantes para que ellos logren y puedan hacer esto. Después, la dimensión axiológica tiene que ver con el criterio que nosotros tenemos a la hora de evaluar también esta información que se nos presenta. Y la dimensión socioactitudinal tiene que ver con la actitud que tenemos también frente al uso de la tecnología. Es decir, no tenemos que caer ni en la tecnofobia, es decir, no tenemos que tener miedo de utilizar la tecnología, pero tampoco en la tecnofilia, es decir, en esta hiperconexión, porque eso genera estragos a nivel físico y psíquico también. Muy bien. Volviendo a lo que me preguntaba Tei y otros colegas, y retomando la experiencia de los educadores que recién nos comentaban, ¿cómo puedo implementar el storytelling sin implementar la tecnología? Bueno, el teatro es una de las formas, los disfraces es otra de las formas, los story cubes, que son los dados cuenta historias o 1000 historias, que eso, si no se pueden comprar, se puede hacer con cartulina, con cartón, con el material que nosotros tengamos. Es genial, a través del arte, pero del arte en sus múltiples expresiones, a través de la música, a través de la escritura. Por ejemplo, la técnica del cadáver exquisito, que no sé si la conocen precisamente, es una técnica de escritura. No, la quiero escuchar. Sí, es una técnica de escritura en la que intervienen varias personas que crean un texto colectivo. Es un juego que inventaron los surrealistas, los pintores surrealistas, en el año 1925, en el que los participantes escribían por turnos en una hoja de papel que se iba doblando. Entonces dejaban ver solo la última palabra, la última frase al próximo participante que se le pasaba la hoja. Y el término este originario es del francés, el cadáver esquisse, porque fue la frase que quedó cuando ellos la escribieron. Con esta técnica lo que se pretende lograr, claro, se va doblando el papel y cada uno inconscientemente escribe algo, solamente viendo la última palabra que dejó la persona anterior. Pero después, cuando se lee, es impresionante las coincidencias que hay. Entonces dicen que esta técnica lo que hace precisamente es ver el inconsciente colectivo de los participantes que en ese momento escribieron. Entonces, esto refleja un poco lo que algunos educadores ya vienen implementando.
Esto es fomentar la creatividad, es ver de qué manera puedo involucrar emocionalmente a mis estudiantes dentro de este proceso. Muy bien. Experiencias áulicas, sí. La verdad que yo hace unos años ya vengo implementando, en el 2017, por ejemplo, en una escuela de nivel secundario, del lugar donde vivo yo, acá en Paso del Rey, en Moreno, zona oeste de Buenos Aires, en la Escuela de Educación Secundaria número 15, María Cristina Cornu, implementé la narrativa transmedia dentro de un proyecto de literatura, que era un proyecto de lectura transmedia en 5º año del nivel secundario de artes visuales. Yo utilicé la primera parte de una saga literaria que se llama Odio el Rosa, de unos autores españoles, Ana Alonso y Javier Pellegrín, que son historias de ciencia ficción de adolescentes, que la verdad les llama muchísimo la atención. Y lo que hizo precisamente, o lo que hicieron esas historias, que eran historias sumamente largas. Este es un proyecto que yo llevé a lo largo de todo el año porque con eso también defendí mi tesis luego para recibirme de licenciada. Estos chicos tenían muchas dificultades en cuanto a la lectoescritura, en cuanto a la comprensión lectora, y parece que fue magia pura cuando yo presento este proyecto, y que eran muchísimas páginas por libro. Los atrapó tanto la historia, porque la historia nos presenta una sociedad distópica. ¿Esto qué significa en la ciencia ficción, no? Donde no hay un futuro que sea muy positivo, que digamos. Dos adolescentes que antes de nacer ya los programaron para que ellos se dedicaran, cumplidos los 18 años, a determinadas funciones. Entonces, la protagonista, que es Sara, se dedica a ser modelo y cantante, porque la habían programado para eso, y el protagonista, que se llama Dani, él es jugador de fútbol. Y sin embargo, ninguno de ellos dos quería eso. Y se vieron en la obligación de tener que cumplir con esas expectativas familiares, con esa programación, que es muy de un futuro mediano plazo, porque la verdad que son historias que, bueno, ya teníamos algunos otros autores que han hablado de esto, pero parece tan real cuando uno lo lee. Entonces, esa falta de libertad que ellos sienten, esa libertad de expresión, de poder elegir lo que quieren, lo llevan a crear unos blogs falsos, con identidades falsas. Y en esos blogs ellos pueden manifestar realmente lo que sienten. Entonces, ¿cómo se manifiesta la narrativa transmedia? Porque los estudiantes empiezan a leer el libro en papel, pero después lo lleva a una página web, que es la página web de Odio el Rosa. De esa página web van a los blogs personales de cada personaje, donde el auditorio puede participar, donde hay compañeros de ellos que desaparecen misteriosamente. Hay un libro que tiene anexado una carta en papel que te sirve para descubrir algunos misterios. Otro libro tiene anexado 4 cartas de rol. Entonces, miren en este ejemplo cómo se va diseminando esta historia. Y a los chicos les fascina, los atrapa. Bueno, ese proyecto que llevé a cabo en el año 2017, un año después, se me ocurrió participar en un concurso acá en Argentina muy importante, que es el Premio Viva Lectura, que lo organiza todos los años la Fundación Santillana. Y llegamos a la semifinal de este concurso, quedamos entre los 5 mejores proyectos, y recibimos una mención especial por parte del Comité de Entornos Digitales. Y el proyecto llevó como nombre Transmediando Mundos Literarios a través de la promoción de la lectura en la era digital. Esta fue una experiencia hermosa. Y esta experiencia yo la plasmé el año pasado en un capítulo de libro de una obra de talla internacional llamada Dimensiones Transmedia, de RIA Editorial, que pueden descargarla gratuitamente y que recopila las experiencias en cuanto al storytelling y el transmedia de muchísimos colegas de todo el mundo en distintos ámbitos, ¿no? En distintos niveles educativos. En mi caso yo presenté esta experiencia que fue seleccionada porque pasamos por un proceso de evaluación. Y el año pasado, otra experiencia muy positiva fue la experiencia TIC+. El año pasado, a raíz de la presentación de mi libro, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, me convocan desde TIC+, que es una empresa, Vidatec, es una empresa que promueve esta plataforma que se llama TIC+. Es una plataforma de aprendizaje
para las escuelas, ya sea públicas o privadas. Y lo que se premiaba precisamente en este concurso, que era Docentes Pioneros TIC+, era el empleo de esta plataforma educativa, pero esta plataforma cimienta sus bases precisamente en este recurso del storytelling. ¿Por qué? Porque hay un instructivo, acá se ve la imagen para docentes, un instructivo para estudiantes, es decir, que tanto el educador como el estudiante tiene que aprender a manejar esta plataforma. Se les da un instructivo sobre cómo registrarse, cuáles son los apartados que va a encontrar. Hay recursos que son interactivos, pero también se pueden descargar materiales en PDF, o sea, se diseminan los contenidos, en este caso de literatura, que es la materia que yo imparto. Y bueno, tuvimos que cumplir con una serie de requisitos y con una serie de actividades, y acá en la zona de Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en esta escuela pública, que también con muchas carencias, una escuela muy periférica, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance en cuanto a los dispositivos, en cuanto a la conectividad, para poder cumplir con lo que se pedía, y estuvimos medio año llevando a cabo esta propuesta, y salimos ganadores. Y fue un antecedente muy grande, y los chicos, la verdad que felices de la vida, porque nunca en esa escuela, también, nunca hubo un proyecto de tal envergadura, si se quiere, ¿no? Es como que yo dije, sí. Es impresionante porque fíjate cómo estás describiendo que se han transformado vidas utilizando esta estrategia, probablemente de una escuela que se mantenía con sus raíces muy conductuales, probablemente como está en la mayoría de las escuelas. Y de momento ver, por ejemplo, cuando hablaste del concepto de multialfabetización, es básicamente hablar de una educación multisensorial y vivencial. Por ejemplo, a veces uno cuenta una historia y el que no domina la estrategia dice, pero eso es lo que se pasa es contándole chistes a estos muchachos. Pero es que tiene que entender la dimensión, por ejemplo, cognitiva, todas las funciones cognitivas que se pueden impactar cuando usamos esta estrategia. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? Captar la atención de un niño. ¿Qué es más fácil? Fomentar la exposición o, por ejemplo, la memoria de trabajo, que esté motivado en algo. ¿Qué mejor que trabajar con sus sistemas de memoria, generando estrategias y experiencias que vayan a formar parte de ese concepto que eventualmente puede ser su memoria episódica, en recordar elementos que fueron fundamentalmente medulares para ese desarrollo y sobre todas las cosas, esa dimensión socioactitudinal que se tiene que trabajar, porque en un proceso de enseñanza tradicional donde el docente se mantiene como el proveedor del aprendizaje y los niños reciben lo que el docente me da, sí se puede aprender quizás contenido, pero todas estas competencias que son modernas y requeridas en este siglo XXI, competencias de trabajo en equipo, de toma de decisiones, de poder tener pensamiento crítico, esto es una estrategia extraordinaria para eso. A mí me gustaría que me hablaras de tu libro. Nos está quedando unos minutos, me gustaría que me hablaras de tu libro, que es precisamente, tenemos mucha gente preguntándonos aquí en la presentación algún tipo de material. Yo sé que tú has escrito muchos artículos sobre el tema, pero también tienes un libro. Háblanos un poquito del libro. Bien, acá lo tengo, ahí. Perfecto. Después, igual, de todos modos, si pueden, busquen Dimensiones Transmedia. Ese libro que es de descarga gratuita y tienen muchísimo material ahí, en español y en portugués. Hay artículos en los dos idiomas. Bueno, este libro, La narrativa transmedia, propuestas interactivas para trabajar en el aula, lo publiqué el año pasado, en mayo del año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. También, como el germen, si se quiere, de esas experiencias, de la del 2017 y la del 2018, porque dije, esto no puede quedar solo en el aula. Los educadores tienen que saber las potencialidades y los beneficios de este fenómeno, que hasta ese momento no se conocía, y de hecho hay mucha gente que todavía no lo conoce. Ya te digo, uno habla de narrativa transmedia, storytelling, lo asocian al campo periodístico, pero al ámbito educativo, el storytelling está en todos lados, está en nuestra vida. Todo hoy por hoy pasa por contar historias, todo es lenguaje, todo es diálogo, y tenemos que ser conscientes de eso. Este libro, que está orientado básicamente para el nivel secundario, pero las propuestas interactivas que yo
realizo son aplicables también a todos los niveles, como estuvimos hablando, porque hay una primera parte teórica donde retomo un poquito esto que estuve conversando con ustedes, el papel del constructivismo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, amplío el tema de la multialfabetización, doy una caracterización más profunda de los elementos del mundo narrativo y demás, y termino el libro con propuestas interactivas para trabajar en diversas áreas curriculares, y también trabajo en un apartado de la ESI, de la educación sexual integral, con la serie de Los Simpson, los estereotipos de género en los adolescentes. Muy interesante. Así que creo que es beneficioso, es un material valioso. Ya está generando mucho impacto el año pasado en países de Latinoamérica, en España también, ya lo están tomando como referencia en muchos proyectos colaborativos, en muchas tesis de grado, de posgrado, y ya que estoy, aprovecho para invitarlos muy cordialmente a todos, porque el miércoles, pasado mañana, voy a realizar una presentación a nivel global, porque tienen la intención de declararlo de interés educativo en una de las provincias de acá de Argentina, precisamente por la relevancia del tema, por lo valioso, bueno, también por todos estos proyectos que vengo llevando a cabo. Y esta invitación y esta presentación es gratuita y abierta a todos los educadores. Después podríamos subir, si quieren, en la página, porque los educadores tienen que registrarse para reservar su lugar. Pero va a estar muy interesante porque voy a ampliar muchos de los conceptos que vimos a grosso modo hoy, y me parece que puede ser de mucha utilidad para todos los educadores. Así que quedan cordialmente invitados. Obligada, una vez donde tú lo presentes, ¿cómo se puede adquirir el libro? ¿En qué plataforma va a estar? ¿Si es digital? ¿Cómo se puede conseguir? Bien, el libro está en formato papel, el formato ebook ya lo están trabajando, ya a la brevedad lo vamos a tener, y a través de Amazon lo pueden conseguir. Sí, a través de Amazon de cada país. De todos modos, las personas que participen de la presentación del libro, después yo les voy a enviar un documento con todas las librerías y los países y los links donde pueden conseguirlos en sus respectivos países. Así que quedan cordialmente invitados y les agradezco, bueno, muchísimo, muchísimo a todos. Pero no te puedes ir, porque yo sé que en todas tus presentaciones tú siempre trabajas una actividad con el público, ya sea a través de Kahoot, ya sea a través, ¿qué tenemos hoy? No me puedes decir que no traíste nada. No, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Dejo de compartir esa pantalla. A ver. ¿Qué vamos a usar hoy? ¿Qué vamos a usar hoy? Un segundito. Voy a ver si puedo compartir esta pantalla con ustedes. A ver si estuvieron atentos. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Acá está. Ahí está, compartir. Entonces, si estuvieron atentos, la idea es que ustedes ingresen, porque no sé si todos lo conocen, a la aplicación Mentimeter, ustedes tienen que ingresar en www.menti.com, como figura acá arriba, si pueden ver. Ajá. Y les va a pedir un código, tienen que poner ese número, 14 23 95 3. Y responder esta pregunta, que fue como el catalizador clave de nuestra entrevista de hoy. ¿Qué es el storytelling? Entonces ustedes tienen 3 opciones. La primera, a ver, vamos a ver si estuvieron atentos. Está muy fácil. Una historia lineal aburrida, ¿es el arte de contar historias que involucran emocionalmente al auditorio? ¿O es un recurso anticuado conductista? Bueno, a medida que ustedes van contestando, se va viendo la cantidad de personas que van respondiendo. Ahí están contestando. Bueno, vamos a ver si alguien más lo está haciendo. Vamos, anímense que tenemos mucha gente conectada todavía. Vamos. Muy bien. Ahí van contestando. Ay, a ver. Eso, de a poquito, bueno. Tienen que ingresar a esta página. Menti.com y pone el código 142395-3. Así que vamos a ver.
Es fácil, fui bondadosa igual, fui buena porque a Muy veces voy a sencillo. hacer No, otras. es que estamos pendientes, estamos bien conectados. Sí, así que bueno, mientras van respondiendo, la verdad que bueno, fue un placer participar con todos ustedes, quedan cordialmente invitados. Yo sé que muchas de las personas que hoy están siguiendo esta entrevista, bueno, son contactos en las redes, siempre, como digo, quedo a disposición para ¿Dónde te contribuir en consiguen, este Ceci, lugar. tu contacto? Para que el que quiera mantener en contacto contigo, tus contactos en las redes. Sí, en Facebook me encuentran como Ceci Frontera. Y si no, también pueden buscarme en mi página de Educadores Transmediáticos en Facebook, y si no, la página web, y en LinkedIn me encuentran como Cecilia Frontera. Así que cualquier inquietud o proyecto que quieran establecer y no sepan cómo, o experiencias que quieran comentar, siempre quedo a disposición porque, como sostengo, uno siempre aprende en colaboración con otros y de otras experiencias. Y también las experiencias que uno ha llevado a cabo pueden ser como el puntapié inicial para que aquel educador que no se anime empiece a implementar el storytelling, la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos. Esto es animarse y no tener miedo al ensayo y error, porque forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra práctica educativa. Excelente, excelente, Ceci. Pues para nosotros es un placer extraordinario nuevamente que hayas compartido con nosotros y que hayas tenido la paciencia de esperar en lo que la tecnología nos sonreía. Una vez más, definitivamente cumplimos nuestro propósito. A ustedes que están ahí conectados, comparte esta publicación de manera que llegue a mucho más gente. Y no me queda nada más que nuevamente darle las gracias a Ceci, y ya la tengo casi convencida para que durante el próximo mes podamos hacer un webinar ya a través de Zoom de unos 90 minutos para entonces que usted pueda entender y pueda practicar. Esa es la idea. Hoy nos dimos un entremés, un pisco labi, como decimos nosotros aquí. Vamos a ver si podemos hacer un webinar y eventualmente quizás desarrollar un curso con Ceci, que estoy seguro que como se lo vive está más que dispuesta para trabajar el curso con nosotros. Así que comparte esta página, comparta esta publicación para que llegue a otra gente. Y unas últimas palabras, Ceci, despídete. Bueno, sí, antes de despedirme, bueno, me despido y tengo eso que quería hacer para el final que te dije. Sé que hay mucha gente de Puerto Rico, hay gente de Sí. México, de Bolivia. Bolivia, México, Panamá. De hecho, hay un comentario que hizo Daniel González de Panamá diciendo que en el neuromarketing, por ejemplo, el utilizar el storytelling es un must. El que tú puedas desarrollar una historia para crear esa conexión con el cliente es extraordinario. Así que definitivamente hay algunos comentarios. Sería bueno ahorita que entres nuevamente al chat para que veas. Todas las preguntas fueron contestadas, pero tienen muchos comentarios de gente dándote las gracias y que han aprendido mucho. Así que Ceci Frontera con nosotros. Señores, ustedes que están conectados con nosotros, no se puede perder el próximo lunes, directamente desde, lo que estoy entrevistando son argentinos todos. El próximo lunes viene directamente desde Argentina, ¿sabe quién? La especialista en educación emocional, la doctora Marilina Rogers va a estar con nosotros, autora también. Estamos trayendo muchos autores de varios libros en educación emocional y cómo aprender a entender cómo funcionan las emociones en beneficio de nuestros estudiantes. Eso va a ser el próximo lunes a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Marilina Rogers va a estar con nosotros, ya confirmó, así que desde mañana van a estar viendo esa publicación. Y ustedes, amigos, como siempre les digo, no te quedes fuera. El próximo cohorte de neuroeducación comienza el lunes que viene. Este lunes próximo estamos ya iniciando el cohorte de neuroeducación, 120 horas de formación con más de 15 docentes de alrededor de toda Latinoamérica, muchos referentes en el tema, así que vamos a estar trabajando con estrategias interesantes desde los conceptos neuroanatómicos que fomentan el aprendizaje. Vamos a tocar esas bases cognitivas como memoria, atención, percepción. Vamos a hablar de trastorno del desarrollo, en fin, un banquete de conocimiento, y los que están conectados, que están participando del primer cohorte, saben de qué estamos hablando. Así que, Ceci, gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones. Allá a la distancia, nuestro compañero Isaac Esquilín en el control está por ahí, así que
Bendiciones, muchas gracias por la oportunidad y ya prontito nos vamos a estar viendo. Cuídense mucho y no se desconecten de NeuroStrategies. Vamos a traer la presentación del libro de Ceci, ya usted verá. Así que gracias, bendiciones a todos. Un beso grande para Isaac también, para todas las personas. Y cierro con el tema que quería cerrarme de Sí, claro que sí, claro que sí. Para toda mi gente de Puerto Rico y de Latinoamérica, que los quiero un montón, cerramos bien Power con este tema. Pero espera, ¿Qué les parece? Dominicana. Qué lindo es Puerto Rico. Ay, bendito, qué lindo es Puerto Rico. En Puerto Rico se goza, en Puerto Rico se baila, en Puerto Rico se goza.